días. Hoy en el Café con la Fermi os traigo un estudio científico con nuevas propuestas de aceites esenciales para recuperar el olfato y el gusto. Quédate si te interesa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Van empezando ya a unirse. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo miércoles más con mi café. Bueno, en este caso, y como siempre ya os digo, yo ya me he tomado mi café. Vengo aquí con mi agua. Hola, Amparo. Pero, a ver si me podéis acompañar si queréis con un cafecito, con un té, con lo que queráis. ¿Qué tal? Hombre, Monse, preciosa. Muy buenos días. Pues hoy os traigo un tema que como empieza el frío, empiezan los resfriados, a mí me vais a escuchar más de una vez hacer esto y demás, pensaba, mira, vamos a retomar un tema que lo toqué una vez en un post, pero ahora con estudio científico, que es un protocolo para recuperar, bueno, un protocolo no, una propuesta de aceites esenciales para recuperar el olfato y el gusto, pero esta vez avalado con un estudio científico. Buenos días. Mientras os vais conectando, buenos días. ¿Qué tal? A ver hoy si os sorprende, a ver qué tal hoy. El tema va muy bien en el momento que estamos, como he dicho. Pues no me voy a entretener más para la gente que luego lo ve grabado. Muy buenos días. Pues lo dicho, una de las cosas más evidentes que notamos y apreciamos cuando pasamos una enfermedad vírica respiratoria, como es nuestro querido bicho que nos ha acompañado durante tantos años, era precisamente la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, y existían una serie de protocolos pues que se iban utilizando, pero sin de aceites esenciales, pero que no se le habían mirado pues las características de los aceites esenciales para saber por qué se utilizaban estos y no otros, ¿de acuerdo? O se habían utilizado esos aceites esenciales no por sus, vamos a ser más precisos, no por sus propiedades bioquímicas, sino por otro tipo de razonamiento, ¿vale? Entonces, estos señores de la Universidad de Indiana, de Harvard y de Tokio, pues han hecho toda una revisión de cómo funciona todo el aparato respiratorio y todo el tema de las papilas gustativas y del gusto, para ver qué fitoquímicos serían los más adecuados para ayudar a recuperar, en este caso se centran en el olfato y en el gusto, ¿vale? En recuperarlo, ¿de acuerdo? Entonces, se sabe, lo que he dicho, que una de las primeras percepciones que notamos es que algo pasa con el olfato. Como un 98% de la gente que pasa, por ejemplo, el COVID, percibe que hay algo que no funciona igual de bien, no solo pérdida, sino también disfunción, sino que aquello que me olía a una cosa ahora me huele a otra, ¿vale? Eso es muy, 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 muy común. Y luego hay personas que directamente lo pierden el olfato y el gusto, como un 45%, ¿vale? Entonces, existían unos entrenamientos para entrenar el olfato que hacía mucho tiempo que se estaban haciendo, ¿de acuerdo? Y tradicionalmente llevaban el aceite de rosa, el aceite esencial de limón, el aceite esencial de eucalipto y el aceite esencial de clavo. Esos eran aceites esenciales que de forma tradicional se iban aconsejando. Estaba basado en un estudio que se publicó en el 2009, pero estas personas no se fijaron tanto en la parte bioquímica, sino en otros aspectos, como he dicho antes. Pero claro, la neurociencia avanza, los conocimientos sobre los aceites esenciales también avanzan, y sobre nuestras queridas moléculas aromáticas
que tienen superpoderes, y entonces, pues, estos señores, este estudio no es un estudio, es una revisión del 2021, por tanto muy reciente, que han cogido un montón de estudios científicos, los han estructurado, ¿para qué? Para hacer un resumen de qué es lo que se ha ido avanzando durante todo este tiempo, ¿vale? Entonces, y como novedad de los aceites esenciales que proponen ellos, es que a ellos les han mirado tanto la parte química, que es la parte que ya sabéis que a mí me encanta. Hola, Antonia. La parte química, el síntoma de la persona, ¿vale? Y otros aspectos. Para que luego la persona elija, o el terapeuta o quien le quiera ayudar, elija los aceites esenciales de una manera como más enfocada a esa persona, más personalizada. Y eso aumentará muchísimo más la eficiencia. Entonces, es un estudio larguísimo. Perdóname, pero yo estoy cogida con agua. Pero bueno, puedo hablar. Es un estudio larguísimo y, por ejemplo, yo os traigo una tabla, resumen, que me ha gustado muchísimo, porque lo que se ha hecho es fijarse cuáles son los 2 síntomas más claros que tienen las personas que pasan por este tema. Es o que hay una inflamación, ¿vale? O es el virus en sí. Y han cogido y han hecho toda una revisión de cuántos aceites esenciales o fitoquímicos son muy antivíricos y qué otros aceites esenciales y fitoquímicos son muy antiinflamatorios. Y entonces lo resumen en una tabla en el que se puede ver cuáles son los que son más antivíricos y cuáles son los que son más antiinflamatorios. Por ejemplo, en la columna antivírica sale de manifiesto que, por ejemplo, la canela tiene más compuestos que son más hacia lo antivírico. La canela, el inoki, la ajedrea son plantas que son más hacia la parte más antivírica, y luego más antiinflamatorias son la lavanda, el lemongrass, el regaliz, el aceite esencial de regaliz, pero ese ojito con por los compuestos químicos que son muy fuertes, quiero decir, el árbol del té, el tomillo, esos son como más antiinflamatorios, tienen más compuestos que son más antiinflamatorios. Entonces, ya sabiendo muy claro cuáles son los de un lado y cuáles son más fuertes, o qué propiedades más marcadas tienen unos y otros, en función de lo que le pasa a la persona, pues puedes elegir uno u otro. Ya no es cuestión solo de que me gusta el olor, ya no es cuestión de, mira, este es más fuerte, este es más flojo, no. Yo tengo un problema más de inflamación, pues voy más a tirar a los aceites esenciales más antiinflamatorios. Mi problema es más de carga vírica, me voy más a los antivíricos. ¿Entendéis? Entonces puedes hacer como una combinación mucho más ajustada a la persona, a lo que le ocurre a la persona, ¿vale? Pues eso. Y entonces, o también, si quieres darle a los 2 síntomas, pues coges un aceite esencial muy antivírico y un aceite esencial muy antiinflamatorio, y entonces tienes un cóctel molotov. ¿De acuerdo? Y por poner un ejemplo, porque ya os dije que se utilizaba de manera, pues simplemente para recuperar el olfato, la rosa, el limón, era la rosa, el limón, el eucalipto y el clavo, ¿vale? Pero esto era de manera tradicional. En este estudio hacen una propuesta, por ejemplo, de si que quieres utilizar olores florales, afrutados o maderas, pues una buena combinación sería para la parte floral la lavanda, que según este estudio tiene muchas moléculas muy antiinflamatorias, el lemongrass, que también según este estudio tiene
unas moléculas aromáticas súper poderosas que son muy antiinflamatorias. Y después, para darle la carga antivírica, el inoki, que es un tipo de ciprés, ¿vale? Y entonces, entre unas cosas y otras, pues ya puedes ayudar a la persona mucho mejor a recuperar el olfato. Hoy va de recuperación del olfato. Pero bueno, ya con un objetivo, ya con una visión, ya con una justificación detrás, ¿de acuerdo? Ellos no se meten en protocolos, no plantean un protocolo. Tengo un reel en mi feed hablando de un protocolo, de cómo lo podríais hacer. Básicamente, en el fondo, es estimular el olfato, olerlo muchas veces al día para que todos esos nervios se vayan regenerando, ¿vale? Y en este caso, ellos se fijan más en que haya más efecto antiinflamatorio o más efecto antivírico, pero en el fondo es exponerte, pero hacer así y ya está. Tampoco es bueno exponerse excesivamente, porque recordar que las moléculas estas aromáticas maravillosas que tienen los aceites esenciales también son muy potentes, y si empezáis a notar que os pica, es señal rápida de que os estáis pasando, ¿de acuerdo? Por tanto, sentir lo que vuestro cuerpo os pida, y si os notáis irritación, cortar, que es fácil, ¿vale? No pasa nada, más que nada cortar, ya está, se acabó. Dejáis respirar, que todo aquello se vuelva a recuperar, y Santas Pascuas. Y entonces utilizáis otro aceite esencial que no sea tan irritante, ¿vale? Así que importante también el tema de las alergias. Hay algunos aceites esenciales pues que tienen alérgenos, ojos con eso. Y en el fondo, en el resumen de este estudio científico, lo que dice así de manera muy académica, dice que ellos lo que hacen es revisar los aceites esenciales, cuáles tienen muchas propiedades antivirales y cuáles tienen propiedades antiinflamatorias, para ayudar a estas enfermedades víricas respiratorias, pues para atacar a estos dos puntos, ¿vale? Por tanto, como el tema sobre todo del COVID, se sabe que hay mucha inflamación interna. Por tanto, se ve que para recuperar el olfato, ellos se fijan en el tema de recuperar el olfato, no entran en otros ámbitos, que también hay estudios y muy potentes y muy bien hechos, pero que ya vendrán otro día, si es que me dejan. Es muy útil para recuperar la anosmia y la ageusia. Ageusia se llama la pérdida del gusto. Y ellos dicen que en lugar de buscar el buen olor, busquemos las propiedades bioquímicas y elegirlo según si es más antiinflamatorio o más antivírico, para que sea más efectivo, ¿vale? Repito, los aceites esenciales que según ellos tienen más compuestos antivíricos: la canela, el inoki, la ajedrea. Y luego tiene otro que es que no le he acabado de entender la traducción, que os lo pondré en el texto, ¿vale? Y luego, como antiinflamatorios, sobre todo marcan mucho el tomillo, el árbol del té y la lavanda, y el eucalipto. Y el lemongrass, ¿vale? Eucalipto, lavanda, lemongrass, el regaliz, que como os he dicho, ojo con el regaliz, porque también sus compuestos químicos son bastante agresivos, son bastante irritantes, ¿vale? El romero, el árbol del té, el tomillo, y la cúrcuma, y el aceite esencial de cúrcuma. Otro que también hay que vigilar mucho por otros aspectos que tienen sus compuestos químicos, ¿de acuerdo? Pues hoy ha sido un café cortito, no sé lo que os parece. Si queréis ampliar más la información, pues como siempre, ponérmelo en los comentarios. Yo os colocaré el nombre del estudio para que lo podáis buscar. Por suerte es un estudio en abierto que se puede descargar sin problema,
para que lo veáis y veáis todo lo que explican y todos los aceites esenciales que ellos aconsejan y los estudios científicos que hay detrás que avalan todo esto que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Pues, a ver, voy a ver que he visto mucha gente que ha ido entrando. Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta ahora mismo, yo voy saludando. No hay ninguna pregunta ahora mismo concreta, o por lo menos entre todas las personas que habéis entrado no lo he visto. A ver, gracias a ti, madre mía, gracias a ti por estar. Nos vemos el miércoles que viene con otro tema en el Café con la Fermi, con sus moléculas aromáticas. Recordad, por favor, iros apuntando fin de semana del 4 y el 5 de noviembre, que estamos organizando un evento aromático espectacular en Mataró, Barcelona. Espectacular. Reservaros ese fin de semana, por favor. Nos vemos la semana que viene y si queréis un tema concreto, mandadme un privado, ¿vale? Pues hasta luego, nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego.